Hermanos, que el Señor les bendiga. Estamos aquí esta tarde para transmitir el mensaje del día de hoy. Quiero agradecer a todos los que nos siguen, a los que se toman el tiempo de ver estos mensajes. Amén. Vamos a orar al Señor. Amén. Amantísimo Dios y buen Padre, nos acercamos a ti, Señor, dándote gracias por tu amor y tu misericordia, por todo lo bueno que tú eres para con nosotros, para con nuestras vidas. Gracias porque nos permites llegar hasta este momento, porque tu misericordia no se detiene, Señor. Ponemos en tus manos la palabra que va a ser expuesta. Sé tú quien hable, Señor, por medio de mí. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Jeremías 29. Vamos a leer del verso 11 al verso 13. Amén. Jeremías 29, del 11 al 13. Dice la palabra del Señor: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Este es un versículo muy bonito, con una promesa muy bonita. Pero, y yo he visto mucha gente que lo agarra para ellos y dice, no, Dios. Y sí, es una promesa muy bonita, pero tenemos que ver el antecedente, el antes, el después. ¿Por qué Jehová dice esto? El pueblo tenía que estar preparado para lo que les había venido, para lo que les iba a venir. Amén. Dice, ¿qué planes tienes para tu futuro? Dice, yo sé los planes que tengo, dice el Señor. Y nosotros formamos nuestros planes y hacemos nuestros planes para el futuro. Nos preparamos para estar listos para lo que venga o para lo que se aproxima. Nos preparamos económicamente porque pensamos a veces, ¿verdad?, qué sucederá si me quedo sin trabajo, qué pasa si el negocio que estoy emprendiendo no funciona. Y nos preparamos físicamente, nos preparamos económicamente, nos preparamos físicamente, ¿verdad? No comemos excesos de cosas que nos pueden hacer daño. Nos preparamos socialmente, tenemos ciertos amigos y decimos, yo tengo este amigo y sé que este amigo, si yo lo necesito, me va a apoyar, y nos preparamos para lo que viene o lo que pueda venir a nuestras vidas. Ahora, dice la palabra del Señor, yo sé los planes que tengo. Y vamos a estar aquí en Jeremías 29, viendo algunos versículos antes de esto. Todo cristiano, toda persona debe de entender que las victorias llevan un proceso. Llevan el momento más crítico, la lucha y la victoria. Siempre cuando llega alguna situación a nuestra vida, en cuanto llega esta situación, es un momento crítico. Es un momento en el que no lo esperábamos. Podemos ver en el mundo a través de la situación que se está viviendo y que se vivió, como al principio fue un momento crítico, sobre todo en algunos países que ya han pasado su pico, cómo fue el momento crítico donde no tenían ni idea cómo solucionar, cómo actuar, ¿verdad? Entonces hoy vamos a ver este proceso del pueblo de Israel y de nuestras vidas, cómo para llegar a la victoria todo lleva un proceso. El día de hoy mi esposa jugaba en un juego que tiene y dice, ay, gané sin jugar, ¿verdad? La otra persona íbamos a empezar a jugar y la otra persona se retiró. Yo estoy seguro que esa victoria no le supo, ¿verdad? O sea, sí gané, pero no hubo rival, no hubo contrincante. Para mí, hasta le iba a decir, pero
¿verdad? Pues esta ni victoria es, ¿verdad? No es ni una victoria. Entonces vamos a entrar en la primera etapa de una lucha o de un problema, que es el momento más crítico. Vamos a entender al pueblo de Israel cuando Dios le dice, yo sé los planes y toda esta bendición. ¿Cómo llegamos a esta bendición? Bueno, primero tuvo un momento crítico. Quiero que vayamos al versículo 4 del mismo Jeremías 29 y dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Esto lo está escribiendo Jeremías de parte de Dios y dice, esto es para todos los que están cautivos, que fueron llevados de Jerusalén a Babilonia. Era un momento difícil. Era un proceso difícil. Habían sido llevados cautivos. Eran esclavos. ¿Por qué fueron llevados cautivos? ¿Por qué tuvieron que dejar todo lo que tenían, por lo que habían luchado, sus casas, sus amigos, todo, para ser llevados cautivos? La cautividad no era cosa fácil. Hoy en día miro que los gobiernos, se supone que se abolió la esclavitud, pero seguimos viendo la nueva esclavitud, la trata de blancas, niños obligados a trabajar. Miraba yo acerca de un grupo delictivo que toma a las personas y le dices, tú vas a ser sicario para mí y si no matamos a tu familia. Entonces son llevados y se les quita su privacidad o su libertad. Y son llevados cautivos, y son llevados a hacer cosas que ellos no desean. Sigue habiendo esclavitud, sigue habiendo este tipo de esclavitud hoy en día. El pueblo de Israel es llevado cautivo. ¿Por qué? El Señor había sido bien claro y le había dicho, mira, si tú sigues mis ordenanzas, yo te voy a bendecir. Vas a cosechar donde no plantaste. Vas a ser bendecido. Los pueblos van a estar, te servirán a ti. Y le da muchas bendiciones. Pero si no haces lo que yo te digo, si te vas tras dioses ajenos, si te vas y haces lo que tú quieres, entonces vendrán maldiciones sobre ti. Serás cautivo. Plantarás viñas y no cosecharás su fruto. El pueblo de Israel viene de una etapa donde Ezequías, el rey del reino del sur, era un hombre que hizo lo bueno ante los ojos de Dios. Y que era uno de los mejores reyes que tuvo. Y llega el profeta Isaías, Dios le dice a Isaías, dile que va a morir, que su tiempo ha llegado, que ya cumplió, que va a morir. Y él le dice a Dios, voltea, cuando sale el profeta, le dice, Dios, ¿por qué voy a morir? Si soy un buen hombre, he hecho lo correcto, he hecho lo justo, ¿por qué voy a morir? Entonces Dios le dice, regrésate, le dice el profeta, y dile que le voy a dar más tiempo. En este tiempo, él se aparta de Dios, después regresa a los caminos del Señor, pero en este tiempo que se aparta nace su nieto, que es el que termina reinando. Y dice que Manasés, si vamos si lo lee en su casa o tenemos chance, lo leemos, vamos a irnos al segundo libro de Crónicas, capítulo 33, versos 5, 6 y 9. Segundo libro de Crónicas, 33, 5, 6 y 9. Si lo tiene mi padre, que lo tiene, léalo, padre. 5, 6 y 9. Ajá. Dice en el nombre de Jesús. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová.
y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinón, y observaba los tiempos, miraba los agüeros, en agüeros, era dado a adivinaciones, y consultaba a adivinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová, hasta encender su ira. Y 9 dice: Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén, para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Dice la Biblia, este hombre comenzó a construir altares a todos los seres que había. Y comenzó a buscar adivinos y a hacer todo lo que no le agradaba a Dios. E hizo enfurecer a Dios. Y dice el versículo 9, fue peor que los pueblos que Jehová había destruido. Esto hizo traer el cautiverio. Cuando Ezequías, Dios le da este tiempo extra de vida, dice que él feliz hizo una fiesta y mandó traer a los reyes de Babilonia y les enseñó el templo y todos los utensilios y todo lo que... Entonces los babilonios dijeron, aquí hay riqueza. Esto hizo traer el momento más crítico para el pueblo de Israel. Más crítico, lo digo porque Israel siempre fue un pueblo que hacía lo bueno ante Dios y luego lo malo, y luego en unos momentos estaba bien, y luego se iba a la idolatría, y así estaba. Pero después del cautiverio, el pueblo de Israel o los judíos, hasta hoy en día, pueden querer a Dios o no quererlo, pero no buscan otros dioses. Entendieron su lección por el momento crítico que vivieron. Yo no sé qué momento estás pasando en tu vida. José es un personaje que yo admiro mucho y que en todas las predicaciones dice Dani que lo menciono, ¿verdad? José pasó su momento crítico cuando fue vendido por sus hermanos. Él no entendía, era un jovencito. Él no entendía por qué sus hermanos querían matarlo. Pero uno de ellos tuvo compasión y dijo, vendámoslo. Bueno, él dijo, metámoslo en una cisterna. Y él pensando, después yo vengo y lo saco. Pero luego, dice, decidieron venderlo. Él no entendió. Era un momento crítico. ¿Por qué? ¿Por qué me están haciendo esto? Hace tiempo nos regalaron una perrita y hizo aquí unas travesuras y salió Ruth y la amarró afuera y se asomaba Ruth y la perrita tenía una cara. Digo yo, ella no entendía por qué estaba castigada afuera. Ella no entendía por qué la amarraron. Y si ustedes hubieran visto la cara, no duró ni 3 minutos cuando Ruth se compadeció y fue y la soltó. Pero yo me imagino a José en esa situación. ¿Por qué mis hermanos, si son los que me tienen que proteger, terminan haciéndome daño? Terminan vendiéndome como esclavo. José, al igual que el pueblo, fue llevado cautivo, aunque José a Egipto y el pueblo de Israel a Babilonia. Yo no sé qué momento estés pasando, si estés en tu momento de lucha, porque con esta nueva normalidad, como la llaman, muchos pasamos por momentos de crisis. Mucha gente está pasando por este momento de crisis que no entiende el por qué. Segundo punto que quiero tocar es, la segunda etapa es la lucha. Una lucha. Y quiero leer el versículo de Jeremías 29, el versículo 5 y versículo 6. Dice el versículo 5, edificad casas y habitadlas, plantad huertos y comed del fruto de ellos, casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas,
para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. Yo recuerdo una tía que tuvo una lucha muy fuerte con el cáncer, y recuerdo yo cuando llegué con ella y cuando me dijo el momento de que nos compartió que ella estaba enferma y que tenía cáncer. Y fue duro para nosotros, pero la vimos luchar por mucho tiempo contra esta enfermedad. Y había que adaptarse y había que cambiar nuestra vida, que cambiar nuestra manera de vivir con ella. Ella se resignaba, pero era una lucha constante. Decía su hijo, es bien difícil andar con ella y que se te desvanezca en el mercado y tener que cargarla. Y aprendió y aprendimos a vivir con esto hasta que partió con el Señor. El profeta Jeremías le dice a los cautivos, ya estás cautivo, ya estás allá. Hay una lucha constante, va a haber una lucha constante. Necesitas hacer tu vida. Necesitas, le dice, planta árboles, porque de ellos vas a comer. Casa a tus hijos con las hijas. Esto sigue. Van a estar por mucho tiempo y tu vida tiene que seguir y te tienes que adaptar a esta nueva vida. Yo oigo gente que dice, cuando volvamos a la normalidad, ya no existirá esta normalidad que conocíamos nosotros. Ya no va a existir. Este mundo ha cambiado, se ha transformado. Tenemos que aprender a vivir y luchar con esto que está afectándonos. Tenemos que aprender cuando parte un ser querido, tenemos que aprender a vivir sin ese ser querido. Va a ser difícil y es difícil esa lucha, pero ya no va a volver. Cuando vuelva cuando vuelva a la normalidad, ya no va a haber normalidad. Tienes que aprender a luchar. La lucha puede ser más larga, puede ser más corta. Cuando empezaba la pandemia, muchos decían en 1 o 2 meses, y luego en 4 o 5 meses, y luego esto va para 1 año y medio, para 2 años. Esto va para siempre. Tendremos que convivir con esto. Será una lucha constante, tendremos que adaptarnos. El libro de Job nos habla y nos dice, ¿verdad?, que Job luchó. Nos habla del momento de la crisis, cuando pierde todo, y luego viene una lucha por 29 capítulos y medio, donde está sentado con sus amigos y empiezan a tratar de entender. Es una lucha larga. Construyan casas. Esto va a ser largo. 70 años, decía el profeta. 70 años estaremos. No eres uno más. Eres alguien diferente. Fomenta la paz, dice. No te rebeles. Es que el gobierno, es que no hace, es que el seguro, es que... Y hay una constante de una década, 2 décadas, una década para acá, en el que el pueblo se está quejando siempre de todo. Si nos dan, porque no nos dan. Si no nos dan, porque no nos dan. Si hace, porque no hace. Si hace, porque hace. Si no hace, porque no hace. Fomenta la paz, dice. Vive en paz, no te rebeles. ¿Somos tan rebeldes los seres humanos? Decían de un personaje de la televisión, ¿verdad?, que él llegaba a un lugar y decía, ¿hay gobierno aquí? Sí, sí hay gobierno. Pues estoy en contra, decía él, ¿verdad? Y así estamos. Fomenta la paz. Si nos vamos a enfermar, nos vamos a enfermar. Hay que cuidarnos, sí.
Si nos suben los impuestos, pues nos suben los impuestos, va a haber que pagarlos. Ora por tus gobernantes. Ora por tus autoridades. Se equivocan como todos se equivocan. Pero oremos porque Dios les dé la sabiduría. Fomentemos la paz, no la guerra. El Señor le dice a Jeremías, fomenten la paz. Tú no eres uno más. Tú no eres igual que los demás. David llegó al lugar de la batalla y miró que no había tranquilidad. Y dijo, yo no soy uno igual que ustedes. No tenía la experiencia, no tenía la... Pero él quería la paz. ¿Quién es este que se atreve a osar contra Dios? Él quería la paz. Y a David lo vemos fomentando la paz constantemente. La lucha es larga. Debes dejar fuerzas. El versículo 10 dice, porque así dice Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. La lucha es larga. No te desgastes. Los deportistas tienen, dependiendo del deporte que practiquen, un futbolista entra al campo de juego y anda para arriba y para abajo, pero tiene que entender que tiene que jugar 90 minutos. Y tiene que guardar fuerzas para poder tener fuerzas para correr, para pegarle una pelota en el minuto 85, 90. Tenía un patrón yo que llegaba y nos decía, así miren, y agarraba la herramienta, ¿verdad? Así mira, y le das, y le das, y le das. 5 minutos, así denle. Yo ahorita vengo, no, espérate, les digo. Quédate 8 horas dándole así de rápido. Si puedo darle así, 5 minutos y me voy. La lucha es larga. Incluso a mí me llamaba la atención viendo una vez a un programa deportivo y hablaban de los corredores de 100 metros. Y decían, este corredor empezó muy bien, empezó al frente, pero no supo administrar su fuerza, no supo administrar su velocidad, que llegó el momento que a media carrera se cansó y los otros lo pasaron. Incluso en las carreras de 100 metros, que son las más cortas, tienes que aprender a administrar la fuerza, en la respiración, el aire, porque es una carrera pareciera corta, pero tienes que aprender a administrar. Te desgastas tanto al principio que en el momento de la crisis, que a la hora de la lucha ya no tienes fuerza. Y por último, en el momento de la crisis, olvidé decirlo, quiero leer cómo se sentía el pueblo en el momento de la crisis, y quiero leer el Salmo 137, que es escrito en el momento de la crisis, cuando fueron llevados cautivos a Babilonia. Y dice, junto a los ríos de Babilonia, ahí nos sentábamos, y aún llorábamos, y aún llorábamos acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgábamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Y ellos decían, ¿cómo cantaremos cánticos de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, y mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare. Si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto con mi alegría. Les decían, canten esos cánticos tan hermosos,
Tal vez ellos conocían y los conocían alegres en Jerusalén. Y ellos decían, no podemos. Es difícil en la crisis o en la lucha constante cantar o estar alegre. Sí es difícil. Pero ellos decían, nosotros sabemos que Dios nos dará la victoria. Pero venían de una crisis, venían de una lucha. Y Jeremías les dice, ¿verdad? Esta palabra que muchos adoptan. Yo sé los planes, los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Pero la lucha es larga. Por último viene la victoria, que es lo que leímos. Y dice el versículo 12, entonces me invocaréis y veréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Después de la crisis, después de la lucha, yo tengo planes para ustedes, pero su corazón será transformado. Su corazón será cambiado a través de la lucha. Y entonces me buscaréis en verdad. Cuando estamos niños, ¿verdad?, nos dicen los papás, esto me duele más a mí. Lo hago por tu bien. Y decimos, no, ya aprendí, de veras, papá. Mira, si no me pegas, mamá, papá, o si no me castigas, ya aprendí, ya no lo voy a hacer. Y a veces como padre se compadece uno, ¿verdad? Y al rato vuelven hasta que les duele. Hasta que les duele que les quite uno lo que más les gusta. O que hasta entonces aprenden y dicen, no, porque me costó, porque me dolió. Que no cuida los tenis, déjalos que los compre, verás. Que no cuida los juguetes, en cuanto empiece a comprarlos y le cueste, aprenderán. Hay una promesa que Dios le da a Jeremías y que Dios le da a Daniel, aunque Jeremías, que Dios le da a Daniel, y es acerca del regreso del pueblo a Jerusalén. Daniel no la vio, pero Nehemías, Esdras, Zorobabel vieron cumplida esta promesa. Dios siempre cumple sus promesas. Hay grandes hombres en la Biblia, Abraham, David, podemos mencionar a muchos, a los que Dios les prometió algo y no alcanzaron a verlo a ellos. Pero, dice la palabra, espérala, aunque tarde, llegará. Porque es una promesa de Dios. Esta promesa no la vieron cumplida ellos. Como les decía, hay una promesa, las promesas de victoria. En el libro de Job, 40 y... tengo el dato. Tarda varios capítulos, creo que son 42 capítulos, la lucha de Job. Y solo medio capítulo habla de la victoria de Job. El libro de Job en su mayoría es esta lucha constante que tiene Job con sus amigos, con Dios, pero solo medio capítulo se requiere para entender, donde Dios nos dice que le dio el doble Del 10, 42 días. del 42, 10, ¿verdad?, donde nos dice las bendiciones que Dios trajo, el doble de animales, el doble en las hijas más hermosas, el doble de todo, de cosecha, de bendición, ese es Dios. La lucha a veces es más larga, pero la victoria no se requiere contarla mucho. ¿Amén? José fue traicionado, esclavo, casi muerto, para terminar siendo el segundo de Faraón.
David pasó de ser un hijo menospreciado a ser el rey de Israel. Dios nunca, y escúchalo bien, nunca te va a dejar igual que como estabas antes de la crisis. Quiero leer Joel 2, 25 al 27, que también habla de lo que vendrá después de la lucha. Estamos en una lucha constante y esta también a veces tomamos de la Biblia lo que más nos gusta. Esto me gusta y lo agarro. Sí, pero mira por qué. Mira qué lo llevó a esa bendición o qué los llevó a esa promesa. Joel 2, 25 al 27 dice, ahí está. Yo restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con nosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Una gran promesa, pero que viene de una lucha, que viene de una escasez. Cuando tú te apartas de Dios, te apartas de sus bendiciones. El pueblo se apartó de Dios y le fue mal, porque estaba escrito por Dios. Pero porque cuando tú no quieres nada con Dios, no quieres ni sus bendiciones. Pero dice Dios, cuando te vaya mal y cuando pases por la lucha y vengas a mí, yo te restituiré. Pero cuando en verdad vuelvas a mí. Y el pueblo de Israel terminó cantando el Salmo 126. Pero yo hice una paráfrasis de este salmo. ¿Cómo lo entonaría o cómo lo cantaría el pueblo de Israel en nuestra época? El pueblo lo cantaba añorando la promesa que Dios les había dado. La paráfrasis que yo hice dice: cuando pasemos la lucha, Dios nos dé la victoria por la que tanto hemos luchado, seremos como los que sueñan con una esperanza. Entonces solo mirarán sonrisas en nuestros labios